Saludos familia linda, espero que estén muy bien. Amigos, hace unos días conversando con un amigo me comentó acerca de un negocio en el que puedes generar ingresos millonarios. Sí, así como lo escuchan. Pues bueno, me puse a investigar para ver qué tan cierto sería y llegué a la conclusión de que podía ser un buen video para ustedes. Así que en el día de hoy les estaré hablando sobre un negocio millonario en Cuba. Acompáñenme. Si has estado en La Habana, es casi imposible que no hayas visto la ya creciente cantidad de motos eléctricas y los siempre carros antiguos que son muy populares entre los turistas, que aparentemente parecen máquinas humildes rodando por toda la ciudad, pero a través de ellos se genera un negocio muy millonario. Sí, en el video de hoy vamos a estar hablando de motos eléctricas, o no tanto de motos eléctricas, sino del negocio millonario que se ha generado a través de estas. Déjenme y les explico. Para nadie es un secreto de que el tema del transporte en Cuba es un poco complicado, ya que la demanda es mucha y la oferta es muy poca, por lo que tener un negocio vinculado con el transporte es un negocio seguro y próspero. Pero tener un carro en Cuba es algo bastante complicado, ya que el precio de los mismos es muy alto, nunca hay gasolina y es bastante cara. También podemos ver las colas de las gasolineras que son extensas y pueden durar hasta semanas. Los impuestos es altísimo, las partes y piezas que cada vez escasean más y por lo tanto se hace mucho más difícil su mantenimiento. Es por ello que un nuevo método de transporte se ha venido colando poco a poco: las motorinas eléctricas. Tras la llegada del internet y el desarrollo de aplicaciones, un nuevo modelo de negocios, algo así como lo que ustedes conocen como Uber, aquí en Cuba se llama La Nave. Este ya venía funcionando desde hace algún tiempo, pero últimamente se ha ido colando en el mercado con las motorinas, porque estas pueden meterse por cualquier parte y es un servicio un poco más personalizado tanto en las motorinas como en los carros. Este negocio es un poco pirata, porque todo lo que no está regulado en Cuba automáticamente pasa a no ser bien visto por las autoridades, y este no es la excepción. Resulta que intentando hablar con algunos de sus trabajadores, los transportistas, me hablaron sobre las interioridades del negocio, pero ninguno quiso salir en cámara para no poner su trabajo en riesgo. La verdad, no sé por qué tanto misterio, porque este servicio está en boca de todos. Uno de ellos me contaba que hace algún tiempo a los administradores de este negocio le pusieron una multa millonaria, lo cual lograron pagar con toda la tranquilidad del mundo y decidieron trasladar su negocio hacia el extranjero. Por cierto, hace mucho frío, sé que es imperceptible a la cámara, pero también está cisniendo. Y estamos en días invernales por acá, por La Habana. Así que nosotros, abrigados, seguimos contándoles de esto. Entre otras cosas, me explicaron cómo es la prioridad para tener mayor cantidad de viajes. Y es que cada uno de estos cuentan con una cartera digital en la cual desde el extranjero un amigo o familiar le puede depositar un mínimo de $20, que a mayor cantidad de dinero usted tenga en su cartera digital, mayor probabilidad de viajes tendrá. Pero esto ha venido cambiando en los últimos meses, ya que a partir de ahora se contará por la calificación que te dé cada cliente tras terminar el viaje, es decir, a mayor puntuación, mayor probabilidad de viaje tendrá. Hablemos de los ingresos millonarios que se pueden generar. Resulta que un transportista sale a trabajar aproximadamente a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y digamos que realiza unos 10 viajes a 400 pesos, más o menos sobre la baja. Serían 4.000 pesos al día, que multiplicado por 365 días del año da un total de 1.460.000 pesos al año, que dividido entre 325, que es el valor del dólar que tiene a día de hoy, dan aproximadamente 4.492 dólares, que al mes serían unos $300. El promedio del salario en Cuba es de $12. Usted sabe la tranquilidad que puede tener una familia o una persona cuando está generando unos $300 para vivir al mes. Es una cosa
espectacular. Yo sacando tantas cuentas, ahora mismo me siento súper tentado a, de alguna forma, vincularme a este servicio de la nave. Una lástima no tener ni moto ni carro, si no, ya estuviera pensándolo fuertemente. Y mírenme a mí aquí grabando videitos para YouTube. Por cierto, muy contento estoy con mi YouTube. Pero hablando serios, es que estamos hablando de que la diferencia es abismal entre un sector y el otro. En uno se está generando aproximadamente $12 que no da para absolutamente nada en la vida en Cuba, porque es que todo es carísimo, y en el otro sector estamos hablando de que estaría generando $300 al mes, que con esto te hacen la vida muy fácil. A ver, y estos ingresos no me los estoy inventando yo. Estos son los datos que me dieron los trabajadores de este servicio con los que hablé, y me dijeron que ellos pueden generar estos ingresos sin trabajar fuerte el día entero. Simplemente trabajando a media máquina se generan este dinero diariamente. Imagínense si fuera trabajando en una máquina como esa que va ahí. Pues bueno, estarían generando, por lo bajo, dicho por ellos mismos, unos 10,000 pesos diarios. Hablemos un poco de mi experiencia y los precios acá. Hace unos días estaba en la casa de un amigo mío y me cogió un poco tarde, por lo cual no había transporte ninguno. Tuve que solicitar los servicios de la nave. Me cobraron por 2 kilómetros 600 pesos, es decir, a 300 pesos el kilómetro. La nave tiene sus ventajas y sus desventajas, porque lo normal sería que uno sale a la calle, coge una máquina cualquiera y te cobran entre 100 y 200 pesos como máximo. Pero estas máquinas tienen un trayecto predeterminado en el cual tú te tienes que adaptar, pero la nave, como te recoge en el sitio donde usted esté y te deja en tu destino final, tiene un costo mucho más elevado. Aparte de que el servicio es un poco más privado, porque solo vas tú y el chofer. En cuanto a las máquinas, es un taxi compartido, los cuales tienen ya una ruta predeterminada y tú te adaptas a esa ruta. Fíjense si es tan lucrativo este negocio, que la mayor inversión evidentemente es comprarse una moto, que estaría rondando entre los 3,000 o 4,000 dólares. Al cabo de un año usted trabajando, prestando este servicio, ya usted generó, ya usted sacó el dinero de la inversión de su moto, los 4,000 dólares que invierte para comenzar. Es decir, que todo lo que viene después de ese año es ganancia. También no se tiene que estar preocupando por gasolina, muchos equipos para arreglar y demás, porque como son motos eléctricas, solo es cargar la batería de su moto y salir a trabajar. Tener en cuenta que mientras más adentrada en la noche es, más caro te cobran el servicio en la nave, evidentemente. Pero hay una modalidad que la cual no entiendo mucho, que mientras más tiempo pases recibiendo el servicio montado, trasladándote, más caro te cobran el kilómetro, pero viene siendo por cada minuto que pase. La verdad no sé explicárselo bien, pero es algo que también sucede en este servicio. Ustedes se preguntarán, si los ingresos son tan bajos en Cuba y la gente no tiene dinero, ¿cómo pueden tener estos precios y quién los puede pagar? En este servicio, la mayor cantidad de personas que acuden a él son extranjeros o cubanos que tienen muy buenos ingresos, por lo cual pueden darse el lujo de tener este servicio. Así se evitan tener que coger los almendrones, que por cierto, para mí es lo mejor que hay, aunque los almendrones son muy caros teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se gana en Cuba. Una carrera en un almendrón te viene saliendo, un almendrón o taxi compartido, te viene saliendo en aproximadamente 400 pesos desde donde empieza su traslado hasta el final. Usted puede darse el lujo de coger un almendrón aproximadamente 10 veces al mes, pero sabe que no va a comer absolutamente nada. La primera vez que pude acceder a este servicio fue porque un amigo llegó de Miami, me invitó a salir bien tarde en la noche, y acá el transporte es complicado y mientras más tarde en la noche es aún peor. Él fue el que me comentó sobre este servicio y él fue quien pagó el traslado.
que fue bien caro, por cierto. Bueno amigos, y así vamos llegando al final del videito de hoy, en el cual estuvimos hablando un poco del transporte y acerca de un negocio en el que literalmente puedes estar generando ingresos millonarios en Cuba. Si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido que no olvides suscribirte al canal, compartir el contenido si te gustó y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.